Toda la historia económica y política del país, la Organización Nacional Indígena de Colombia muestra que han aportado a la economía desde la agricultura del maíz, frijol, papa y hortalizas, además de practicar la ganadería y el comercio de leche. Para denotar estas actividades se sitúan en centros urbanos como Bogotá y Cali, en los que consolidan bases comerciales sin abandonar su territorio ancestral. También fueron pioneros en la cría de pavos y otras especies de aves. Comercializan productos mágicos, religiosos, artesanías e instrumentos musicales. Y actualmente el café es su producto emblemático. Cosechan y comercializan 340 toneladas. Te voy a enviar dos imágenes. En cuanto a la política, son pioneros en la reclamación de sus tierras. Con el gobierno modificaron el Programa Nacional de Familias Guardabosques, dando fondos a la comunidad entera. Dejan un diálogo sobre la cosmovisión de vida sobre la madre tierra que dista de la concepción formal del territorio. Además, realizan numerosos aportes a los objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, la Alianza de Mujeres Indígenas de Nariño permite compartir experiencias entre las mujeres indígenas y fortalecer su empoderamiento. Y los esfuerzos de reforestación y restauración del ecosistema contribuyen a proteger los cursos de agua, mitigar los efectos del cambio climático y proteger los bosques de los Andes. Te voy a enviar una imagen. Durante la década de los 90 en el resguardo Inga de Aponte, donde se daba la amapola, muchas personas externas empezaban a entrar para crecer económicamente. De esta manera, y junto con el boom de la amapola, varios grupos armados llegaron obligaron a los ingas a seguir cultivando esa planta. Sin embargo, tiempos después, con las fumigaciones de glifosato por parte del gobierno, los ingas comenzaron una lucha contra esta estrategia y contra los grupos armados para recuperar su tierra. Por otra parte, plantas y medicinas como el yagé han sido parte fundamental en la historia del pueblo inca, pues a través de esa medicina es que se llega al camino del conocimiento y se reconoce el valor ancestral del pueblo, de que las prácticas yageceras han logrado unir al pueblo en la lucha por su territorio y por sus derechos. De esta misma manera, aunque las leyes no aprueban su uso, en la medicina contemporánea, varios médicos y pacientes han optado y han encontrado en yagé una propuesta medicinal pertinente. A ver, les cuento. El rol que juegan en guerras vecinas e internas muestra el pueblo indígena marginado desde hace siglos. En el proceso de colonización, utilizados principalmente como peones en puntos estratégicos en el despojo de tierras e intentos de evangelización. Años después, con el poder industrial entre 1879 y 1902 en la Guerra Colombo-Peruana, en el contexto de la fiebre del caucho, la desprotección de esta comunidad provoca estados de esclavitud, etnocidio y terror bajo la explotación de recursos, además del desplazamiento forzado y separación de tribus, tras el Tratado de Límites Fronterizo con Perú. Ya en años más próximos, sigue jugando un papel de peones, pero por sus conocimientos y ventajas de sus tierras frente a los intereses de los narcotraficantes desde los años 80, siendo amenazados y utilizados para la producción de coca. Asimismo, son afectados por grupos armados y que reclutan gente de su comunidad y a su vez los condena al confinamiento, la extorsión y disminución a causa de los homicidios. A ver, les cuento. En las últimas décadas, la comunidad se ha visto vinculada en dinámicas sociales, organizativas de resistencia y lucha por la reivindicación de la autonomía. Ejemplo, lograron restituir tierras en el 39 gracias al decreto 2075 y en el 79 por la reforma agraria. También lograron en el 93 la traducción de la constitución política a su lengua, incluyendo además términos valorativos como bien y bueno, cosa que no encontramos en nuestra constitución original en castellano, dándole un nuevo sentido a esta interpretación de la constitución. Estas luchas las median a través de los consejos regionales indígenas y los cabildos, todos creados y nacidos en contextos de conflicto armado. Sus luchas no han sido nada fáciles y se han dado más de decenas de miles de muertos. Pero este pueblo, de la mano de sus conocedores espirituales, trabaja para cultivar en los niños y niñas las tradiciones ancestrales. Esta es su manera de resistir pacíficamente y garantizar su supervivencia. Hernando Chindoy, promotor de Guasicamas, que significa guardianes de la tierra, hace un emprendimiento rural con alma intercultural y ambiental. Chindoy convence a más de 4.200 personas, indígenas y campesinas, para que se unieran y eliminaran totalmente la dependencia económica del narcotráfico y abrir paso a la gobernanza territorial.
Dos artistas muy reconocidos del pueblo inga son Carlos y Benjamín Jacanominoi, que han hecho algunos escritos en donde muestran que el pueblo inga resalta el valor de su historia ancestral, pues es transmitida de generación en generación, ya que consideran que contar su historia propia o individual es también contar la historia de su pueblo. Nos muestran un pueblo de grandes conocedores de las plantas y de las medicinas que provienen de estas. Por otro lado, nos muestran que varios de los oficios, como el de los chamanes, no es remunerado, sino que es un bien común para todos.